oro y plata en abundancia, miles de familias vulnerables y un desierto despiadado, infestado de saqueadores. ¿Sería posible cruzar esta distancia confiando únicamente en una mano invisible, sin el apoyo de una sola lanza o escudo militar? Esdras, un hombre cuyo linaje sacerdotal era tan profundo como su conocimiento de las Escrituras, se enfrentaba ahora al peso de sus propias palabras ante el trono de la mayor potencia del mundo, Persia. Le había afirmado al rey Artajerjes que el Dios de Israel protegía a todos los que lo buscaban sinceramente, una declaración de fe que se convirtió en su mayor prueba de fuego y su mayor fuente de tensión. Al rechazar la escolta militar que el rey seguramente le concedería, Esdras no solo estaba planeando un viaje logístico, sino que estaba poniendo en evidencia la reputación de soberanía divina. El dilema era claro y contundente. Si pedía protección humana, estaría negando el poder de Dios ante los paganos. Si no la pedía, podría estar conduciendo a su pueblo directamente a una masacre en las arenas de Mesopotamia. Años antes de este momento crítico junto al río, la autoridad de Esdras no nacía de decretos reales ni de cargos políticos, sino del silencio disciplinado de las bibliotecas babilónicas. Mientras el lujo de las ciudades caldeas intentaba seducir los corazones de los exiliados, Esdras se sumergió en pergaminos antiguos, a menudo desgastados por el tiempo, buscando la esencia de la ley que una vez definió a su nación. Comprendió que la restauración de un pueblo no comenzaba con la reconstrucción de edificios de piedra, sino con la restauración del altar interior de la obediencia y el conocimiento. Su rutina estaba marcada por una búsqueda incesante, donde cada letra transcrita era un compromiso sellado con la eternidad, preparando su corazón para algo mucho más grande que la mera burocracia imperial. Esdras no buscaba el conocimiento para obtener poder, sino para convertirse en un canal de justicia en una tierra de confusión espiritual. La vida de Esdras en Babilonia se regía por un principio innegociable que había establecido en lo más profundo de su alma: preparar su corazón para buscar, cumplir y enseñar. Comprendía que el mandato de Dios a sus siervos exigía una integridad que comenzaba en la intimidad del estudio y se manifestaba orgánicamente en la vida pública. No bastaba con saberse de memoria los estatutos y ordenanzas. Era necesario que cada mandamiento se reflejara en su comportamiento diario, desde el trato con sus subordinados hasta su postura ante los consejeros del rey. Este triple compromiso, buscar, practicar y transmitir, actuó como un ancla en medio de las corrientes culturales de Babilonia, permitiéndole vivir en el imperio sin ser absorbido por él. Su autoridad era silenciosa, pero tan sólida que incluso la atenta mirada de Artajerjes percibió que este escriba poseía algo que el oro persa no podía comprar. El impacto de esta preparación personal convirtió a Esdras en una figura única en la corte persa, un hombre cuya presencia emanaba una sabiduría que trascendía los límites de la filosofía humana. Artajerjes, un monarca acostumbrado a lidiar con intrigas y falsos halagos, vio en Esdras un tipo de liderazgo que no dependía de títulos para ser respetado. La autenticidad del escriba provenía de su profunda experiencia con la palabra. Hablaba de lo que experimentaba y enseñaba lo que ya había incorporado a su propio carácter. Cuando finalmente se emitió el decreto para el regreso a Jerusalén, no fue un mero permiso político, sino el reconocimiento de que la mano de Dios estaba sobre un hombre que se había preparado para el momento de oportunidad. La confianza del rey en él era tan grande que le confió inmensos tesoros, pues el monarca sabía que la fidelidad de Esdras a su Dios era la mayor garantía de su honestidad con los hombres. Cuando la caravana finalmente se reunió a orillas del río Ahava, la realidad del viaje que les esperaba comenzó a pesar,
sobre los hombros de cada líder presente. Miles de personas, incluyendo niños y ancianos, llevaban talentos de plata y oro que serían una tentación irresistible para cualquier banda de guerrilleros del desierto. Esdras contempló el vasto y peligroso horizonte, sintiendo la presión de ser responsable de tantas vidas y de la seguridad de los recursos destinados al templo del Señor. La vergüenza de buscar ayuda militar del rey Artajerjes era una barrera insuperable en su mente, pues recordaba vívidamente su testimonio público de protección divina. Pedir soldados ahora sería como admitir que la mano de Dios necesitaba refuerzos humanos para cumplir su promesa, y Esdras prefería enfrentar el peligro antes que comprometer la gloria del nombre que tanto amaba. En aquella ribera, el conflicto espiritual alcanzó su punto álgido, pues la lógica del mundo exigía prudencia militar, mientras que la lógica de la fe exigía una dependencia total y exclusiva. Esdras sabía que el peligro era real, que las emboscadas eran frecuentes y que el peso del oro que transportaban era un faro para el crimen a cada kilómetro del camino. Sin embargo, su convicción espiritual le impidió desistir de su declaración de confianza, creando una tensión que impregnó a todo el campamento judío. No era un místico ajeno a la realidad, sino un hombre que comprendió que si Dios lo había llamado a esa misión, ese mismo Dios debía ser su único y suficiente protector. Ante la posibilidad de un fracaso catastrófico, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Convocaría al pueblo no a las armas, sino al ayuno y la súplica. El ayuno proclamado por Esdras a orillas del río Ahava no fue un simple ritual religioso, sino un acto de guerra espiritual contra el temor y el orgullo humanos. Convocó a cada familia, desde los ancianos hasta los más pequeños, a humillarse ante el Dios Altísimo e implorar un camino recto para sí mismos y sus posesiones. El silencio que invadió el campamento fue denso, roto, solo por el sonido de las aguas del río y los sollozos de quienes comprendían la gravedad de su vulnerabilidad. No se oía el sonido de metal afilado ni de caballos de guerra preparándose, solo el clamor sincero de un pueblo que reconocía que su única seguridad residía en el trono del Creador. Esdras permaneció en oración continua, sintiendo el peso de la responsabilidad, sabiendo que cada segundo de ese viaje de 4 meses sería sostenido solo por la respuesta divina a ese momento de entrega, total y absoluta dependencia espiritual. Tras un periodo de profunda humillación y búsqueda, Esdras seleccionó a 12 de los principales sacerdotes y pesó ante ellos la plata, el oro y los utensilios preciosos que debían llevarse a la casa de Dios en Jerusalén. Les advirtió solemnemente que eran administradores de cosas sagradas y que debían proteger estos tesoros con sus vidas hasta que fueran entregados a su destino final. La marcha comenzó bajo un sol abrasador, con la caravana avanzando lentamente a través de territorios conocidos por ser bastiones de despiadados invasores y bandas guerrilleras. Cada paso que se alejaban de la protección de las fronteras persas aumentaba la tensión interna, pero la fe de Esdras actuó como un escudo invisible que mantuvo alta la moral del grupo. No miraron a los lados en busca de patrullas imperiales, sino que mantuvieron la mirada fija en la promesa de que la mano de Dios los libraría de cualquier emboscada planeada en las sombras de las colinas del desierto. Durante el viaje de 4 meses, el desierto se convirtió en escenario de un milagro silencioso y constante, donde la providencia divina actuó imperceptiblemente a la vista de los incrédulos. Los enemigos acechaban en las rutas comerciales, esperando el momento oportuno para atacar una caravana tan rica y aparentemente desprotegida, pero algo sobrenatural les impidió avanzar. El narrador omnisciente revela que la mano de Dios se extendió sobre los exiliados, creando un
cordón protector que frustró los planes de asalto y desvió las amenazas antes de que Esdras pudiera siquiera percibirlas. El viaje fue agotador, marcado por el polvo y la fatiga física, pero la fuerza espiritual que emanaba del liderazgo de Esdras sostuvo a los débiles y animó a los desanimados. Cada noche era un testimonio vivo de que la palabra dada al rey Artajerjes no era una bravuconería vacía, sino una realidad cimentada en la fidelidad de un Dios que no abandona a sus siervos. La llegada a Jerusalén estuvo marcada por una mezcla de profundo alivio y sagrada reverencia, pues los exiliados finalmente vislumbraron las ruinas y las reconstrucciones parciales de la ciudad de sus padres. Tras 3 días de descanso, necesarios para recuperar fuerzas, Esdras ordenó que todos los tesoros fueran pesados y entregados a la casa del Señor, asegurándose de que ni un solo gramo de oro se perdiera en el camino. El ritual del pesaje sirvió como un recuento espiritual, demostrando que lo que Dios confía a los hombres debe ser devuelto con absoluta integridad y celo. Los holocaustos se ofrecieron en el altar, y el humo que ascendía al cielo simbolizó la gratitud de un pueblo que había cruzado el valle de sombra de muerte sin sufrir un solo golpe. La misión logística estaba cumplida, y Esdras podría haberse dado por satisfecho, pero el verdadero desafío de su liderazgo espiritual apenas comenzaba a revelarse. El ambiente festivo duró poco, pues en cuanto terminaron los sacrificios, los líderes locales se acercaron a Esdras con noticias que le conmovieron profundamente. Informaron que el pueblo de Israel, incluyendo a los sacerdotes y levitas, no se había mantenido alejado de las abominaciones de las naciones vecinas, como los cananeos y los moabitas. La conmoción fue devastadora cuando Esdras se enteró de que el linaje sagrado se había mezclado mediante matrimonios prohibidos y que los príncipes y magistrados fueron los primeros en cometer esta infidelidad. La decepción de Mindush Esdras fue profunda, pues comprendió que la reconstrucción física de las murallas y el templo sería inútil si los cimientos morales y espirituales de la nación se corrompían por la idolatría. El exilio había sido causado precisamente por esta rebelión, y ver al pueblo repetir los mismos errores ancestrales provocó un horror indescriptible en el corazón del escriba. Al escuchar el relato de la apostasía, Esdras reaccionó con un gesto de dolor público que paralizó a todos los que lo observaban en el atrio del templo. Se rasgó la túnica y el manto, se arrancó el cabello de la cabeza y la barba, y se sentó en el suelo, sumido en un estado de estupor y profundo luto. No se trataba de una representación teatral, sino del desbordamiento de un alma que veía la santidad de Dios ultrajada por quienes deberían haber sido sus guardianes. Permaneció sentado en silencio atónito hasta el sacrificio vespertino, mientras todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel se reunían a su alrededor a causa de la transgresión de los exiliados. El peso del pecado nacional cayó sobre Esdras como si él mismo hubiera fracasado, y en ese momento de agonía espiritual se preparó para afrontar el mayor conflicto de su vida, confrontar al pueblo con la realidad de su propia rebelión. A la hora del sacrificio vespertino, Esdras se levantó de su humillación y con sus vestiduras y manto aún rasgados, se arrodilló y extendió las manos al Señor su Dios. Ni siquiera podía levantar el rostro, pues el peso de la culpa nacional parecía una barrera física entre él y el cielo. En su mente se extendía la película de siglos de desobediencia que llevaron a sus antepasados al cautiverio, y la constatación de que el pueblo estaba cometiendo exactamente los mismos errores era insoportable. Sus palabras no eran una acusación contra otros, sino una confesión profunda e identificatoria. «Dios mío, estoy confundido y avergonzado», dijo, uniéndose al pecado de la nación. Esdras comprendió que la
Transgresión de uno era la ruina de todos, y que el linaje sagrado se disolvía en las turbias aguas de la idolatría y las transigencias mundanas. El silencio del patio solo lo rompía su voz ahogada, que resonaba como un lamento fúnebre por el alma de Israel. Su oración detalló la historia de un Dios infinitamente misericordioso al permitir que un remanente escapara de Babilonia y reconstruyera su identidad en Jerusalén. Esdras exclamó que, tras haber recibido tal gracia y haber sido preservado, como escape, volver a la práctica de las abominaciones locales era una afrenta directa a la soberanía divina. Argumentó ante el altar que la culpa del pueblo había crecido por encima de sus cabezas y alcanzado los cielos, y que no había manera de presentarse ante Dios con tal infidelidad. El escriba no ofreció excusas ni justificaciones sociológicas para los matrimonios mixtos. Los vio como lo que realmente eran: una ruptura del pacto que amenazaba con extinguir la luz de la promesa abrahámica. La tensión en el ambiente era casi palpable, pues cada persona presente sentía el impacto de las palabras que denunciaban la fragilidad de su existencia espiritual ante un Dios que es fuego consumidor. Mientras Esdras oraba y hacía su confesión, llorando y postrándose ante la casa de Dios, una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños se reunió a su alrededor, contagiados por el mismo espíritu de quebrantamiento. El llanto del pueblo se convirtió en un gran lamento, revelando que la autoridad espiritual de Esdras finalmente había despertado la conciencia dormida de la nación. Vieron en el sufrimiento de aquel hombre un reflejo de su propia miseria moral y comprendieron que la bendición de Dios no podía coexistir con la desobediencia deliberada. El temor al juicio divino, que antes parecía una teoría lejana, se había convertido en una realidad presente y aterradora en los corazones de quienes habían olvidado los mandamientos. La vulnerabilidad del pueblo era total. Estaban espiritualmente desnudos ante su líder y su Dios, esperando una sentencia que sabían justa, pero que temían que fuera definitiva para la supervivencia del remanente. En medio de esa atmósfera de desesperación y llanto, surgió una voz de esperanza a través de Secanías, uno de los líderes que reconoció la gravedad de la traición cometida. Se acercó a Esdras y admitió abiertamente que habían pecado contra Dios al tomar esposas extranjeras, pero afirmó que aún había esperanza para Israel si adoptaban una postura radical. La propuesta de Secanías no fue superficial. Sugirió que hicieran un pacto solemne con el Señor para despedir a todas estas mujeres y a los hijos que les nacieran, siguiendo el consejo de Esdras y de quienes temblaron ante el mandamiento divino. Este fue el punto de inflexión necesario: la transición de la culpa al arrepentimiento práctico y costoso. No fueron meras palabras de remordimiento, sino una profunda cirugía espiritual que requeriría inmensos sacrificios personales en nombre de la pureza de la nación y la obediencia a los estatutos que Esdras tanto apreciaba. Esdras se levantó del suelo, se secó la cara y asumió la postura del líder que Dios lo había llamado a ser, pasando del lamento a la ejecución de la reforma. No permitió que la emoción del momento se disipara sin un compromiso formal, lo que provocó que los principales sacerdotes, los levitas y todo Israel hicieran un juramento solemne de que actuarían de acuerdo con esa propuesta. El peso de ese juramento pesaba sobre el pueblo como una sentencia de vida o muerte, pues ahora la desobediencia sería una violación directa de una promesa hecha ante los ojos de Dios. Incluso después del juramento, Esdras no regresó a casa para celebrar. Se retiró a la cámara de Johanán, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, pues seguía lamentando la transgresión de los exiliados.
Su dedicación fue total, demostrando que el verdadero liderazgo no termina con el decreto, sino que continúa en la intercesión y compartiendo el dolor con el pueblo. Se envió una proclama por todo Judá y Jerusalén, ordenando a todos los exiliados reunirse en la capital en un plazo de 3 días, bajo pena de confiscación de todas sus posesiones y exclusión de la congregación. El día señalado, todo el pueblo se sentó en la plaza frente a la casa de Dios, temblando no solo por la gravedad del asunto, sino también por la lluvia torrencial que caía sobre ellos como si el cielo mismo llorara. Esdras se presentó ante aquella multitud empapada y aterida, declarando sin rodeos: han transgredido y tomado mujeres extranjeras, aumentando la culpa de Israel. La confrontación fue directa y sin adornos. Exigió una confesión pública y la separación inmediata de las influencias paganas. La respuesta del pueblo fue un clamor unánime, aceptando la carga de su purificación, sellando así el inicio de una reforma que restauraría la identidad espiritual de Israel, incluso antes de que se erigieran los muros físicos. La reconstrucción de los cimientos espirituales, promovida por Esdras, preparó el terreno para una nueva etapa en la historia de Jerusalén, donde la fe necesitaría una estructura física que la protegiera. Fue en este escenario de vulnerabilidad que surgió la figura de Nehemías, el copero del rey, quien trajo consigo no solo autoridad política, sino una férrea determinación para levantar los muros que yacían en cenizas. El encuentro entre el escriba y el gobernador no fue una coincidencia administrativa, sino una convergencia divina de distintos propósitos que se complementaban a la perfección. Mientras Esdras se centraba en la arquitectura invisible del alma y la rigurosa enseñanza de la ley, Nehemías trazó las líneas de defensa que garantizarían la supervivencia del pueblo frente a las naciones hostiles que lo rodeaban. Juntos formaron un liderazgo dual que comprendía que la santidad requiere vigilancia y que la adoración florece mejor bajo la sombra de la seguridad. La presencia de ambos en Jerusalén señalaba que la época de la simple lamentación por las ruinas había pasado, dando paso a una era de acción coordinada y resistencia espiritual. La colaboración entre estos dos líderes reveló una armonía excepcional, donde no hubo disputa por la prominencia, sino un reconocimiento mutuo de sus vocaciones específicas y vitales. Nehemías organizó a las familias para que trabajaran cada una frente a su propia casa, mientras que Esdras circulaba entre las obras, fortaleciendo las manos de los obreros con las promesas contenidas en los rollos sagrados. Esta simbiosis entre el trabajo manual y el alimento espiritual transformó la obra en un santuario al aire libre, donde cada piedra colocada iba acompañada de una renovada conciencia de la alianza con Dios. Comprendieron que una ciudad amurallada, pero sin la ley, sería simplemente una fortaleza pagana, mientras que un pueblo con la ley, pero sin murallas, sería un rebaño entregado al matadero. La autoridad de Nehemías en los ámbitos civil y militar encontró eco y fundamento en la autoridad moral que Esdras había establecido mediante su ejemplo de estudio y purificación personal. El rápido progreso de la obra no pasó desapercibido para los gobernadores de las provincias vecinas, especialmente Sanbalat y Tobías, quienes veían la restauración de Jerusalén como una amenaza directa a su poder regional. Iniciaron una campaña de guerra psicológica, utilizando la burla y el escarnio como armas principales para minar la moral de los judíos que trabajaban en la reconstrucción. ¿Qué hacen estos débiles judíos?, se burlaban, sugiriendo que incluso un zorro, saltando el muro de piedra, sería capaz de derribar la estructura que se estaba erigiendo con tanto esfuerzo.
Estas palabras buscaban sembrar la duda en los trabajadores, haciéndoles preguntarse si el agotamiento físico y los riesgos valían la pena ante la magnitud de lo que quedaba por hacer. Sin embargo, los enemigos no contaban con la resiliencia espiritual que Esdras había cultivado en el pueblo. Los trabajadores no construían solo para sí mismos, sino para la gloria de un Dios que ahora conocían y temían. La tensión se intensificó cuando los insultos se convirtieron en conspiraciones físicas, obligando a Nehemías a implementar una estrategia de defensa que exigía un estado de alerta constante y agotador. Ordenó a los obreros que no depusieran las armas, obligando a cada hombre a sostener una herramienta de construcción en una mano y una lanza en la otra, bajo el implacable sol de Judea. Esdras observó esta escena con una mirada que discernió el significado espiritual de ese momento. La vida de un siervo de Dios es una batalla continua entre construir y defender. El llamado de la trompeta siempre estaba listo para convocar al pueblo al combate, y el temor de un ataque repentino se cernía sobre la ciudad como una densa nube. La vigilancia no era solo contra ejércitos externos, sino contra la infiltración de espías y traidores que buscaban desestabilizar el liderazgo desde dentro, poniendo a prueba la integridad de cada israelita involucrado en la gran obra. En el punto álgido de la presión, Sanbalat y Tobías intentaron atraer a Nehemías hacia una emboscada en una de las aldeas de la llanura de Ono, fingiendo un deseo de negociación y diálogo diplomático. Enviaron mensajes repetitivos, intentando forzar la detención de la obra mediante la distracción o el asesinato encubierto del líder que coordinaba los esfuerzos de reconstrucción. La respuesta de Nehemías, impulsada por el discernimiento que impregnaba la atmósfera espiritual de la ciudad, se convirtió en un hito de absoluta concentración y determinación. Estoy haciendo una gran obra, así que no puedo descender. Comprendió que atender a los enemigos era descuidar la prioridad divina, y que el tiempo dedicado a quienes buscan la destrucción es tiempo robado a la construcción del reino. Esta claridad de propósito sirvió de escudo para todo el pueblo, demostrando que el liderazgo auténtico sabe distinguir entre una oportunidad de paz y una trampa disfrazada de cortesía política. La finalización de las murallas, realizada en tan solo 52 días, fue un acontecimiento que silenció a los oponentes y causó profundo asombro en todas las naciones vecinas, quienes reconocieron la intervención divina. El narrador omnisciente revela que incluso los enemigos más feroces sintieron su orgullo aplastado al comprender que la obra se había realizado con la ayuda del Dios de Israel. Con la seguridad física garantizada por las puertas y los cerrojos, el escenario finalmente estaba listo para la culminación de la misión de Esdras, la plena restauración de la identidad espiritual a través de la palabra. El pueblo ya no estaba disperso ni desprotegido, sino reunido en una unidad forjada en la adversidad y la obediencia radical. El silencio que siguió a la finalización de las murallas no fue de descanso, sino de sagrada expectativa, pues todos sabían que el verdadero fundamento de la nación aún necesitaba ser proclamado ante todos. El primer día del 7º mes, una inmensa multitud se reunió en la plaza frente a la Puerta del Agua, impulsada por un hambre que el pan de Persia jamás había podido saciar. El aire estaba cargado de una expectación casi eléctrica, mientras familias enteras se alineaban bajo el sol matutino, aguardando el momento en que la voz de Dios volviera a resonar a través de su palabra. Esdras, el escriba, trajo el libro de la ley de Moisés ante la congregación, compuesta por hombres, mujeres y todos los que podían comprender lo que oían. No había distinción de clase ni prestigio.
Todos estaban unidos por la misma necesidad de redescubrir su herencia espiritual y las cláusulas del pacto que habían sido descuidadas por generaciones. El silencio que se apoderó de la plaza fue profundo y reverente, marcando el inicio de una ceremonia dirigida no solo al intelecto, sino a la transformación definitiva del corazón de aquella nación recién restaurada. Esdras ascendió a un púlpito de madera construido específicamente para ese propósito, elevándose por encima de la multitud para que todos pudieran presenciar el acto sagrado. Al abrir el rollo a la vista de todo el pueblo, se produjo un movimiento espontáneo y unánime. Miles de personas se pusieron de pie en señal de profundo respeto por la autoridad de las Escrituras. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con un «Amén, amén», alzando las manos al cielo en un gesto de rendición y luego inclinándose hasta el suelo en adoración. En ese momento, el púlpito no era simplemente una estructura de madera, sino el epicentro de una manifestación divina a través del texto, donde la presencia de Dios se manifestaba en la claridad de las palabras reveladas. La reverencia fue tan grande que el tiempo pareció detenerse, concentrando siglos de historia y promesas en un solo instante de conexión entre el Creador y sus criaturas. La lectura comenzó con los primeros rayos de sol y se prolongó hasta el mediodía en una agotadora jornada de exposición de las leyes, estatutos y ordenanzas que Dios había dado a Moisés en el desierto. Esdras leyó con una claridad que permitía que cada sílaba penetrara en la conciencia de los oyentes, mientras un grupo de levitas se distribuía entre la multitud para explicar el significado de lo leído. No solo repetían las palabras, sino que las traducían y contextualizaban, asegurándose de que nadie se marchara sin comprender la magnitud de los requerimientos divinos y la profundidad de la misericordia contenida en la ley. El esfuerzo pedagógico fue minucioso, pues Esdras sabía que la ignorancia había sido la raíz de la caída de sus padres y que el conocimiento era la única arma contra la recaída en el pecado. Durante horas, el pueblo permaneció inmóvil, escuchando atentamente las instrucciones sobre el sábado, la justicia social y la fidelidad exclusiva al Señor en un ejercicio de aprendizaje colectivo. A medida que la comprensión se profundizaba, el efecto espiritual de la palabra comenzó a manifestarse abrumadoramente por toda la plaza de la Puerta del Agua. La ley funcionaba como un espejo nítido, revelando cada mancha, cada desviación y cada descuido que el pueblo había cometido en su viaje de exilio y regreso. La confrontación con la santidad de Dios y las fallas humanas produjo un quebrantamiento visceral, transformando el silencio atento en un coro de sollozos y llantos audibles que llenaron las calles reconstruidas. Hombres robustos y mujeres devotas lloraron abiertamente al comprender cuánto se habían desviado del ideal divino y cuánto la nación aún debía a su Redentor. El peso de la condenación que la ley traía sobre la desobediencia parecía aplastar el espíritu del pueblo, creando una atmósfera de duelo espiritual que amenazaba con transformar el día de celebración en un día de desesperación colectiva ante el juicio inminente. Al ver al pueblo sumido en tal aflicción, Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, junto con los levitas, intervinieron con autoridad para redirigir la atención de aquella sagrada asamblea. Exhortaron al pueblo a no llorar ni lamentarse, pues ese día estaba consagrado al Señor y la tristeza no debía ser la nota final de aquel encuentro con la verdad. El mensaje de los líderes fue claro: el arrepentimiento que lleva al llanto es necesario, pero el reconocimiento de la gracia divina debe resultar en renovación y esperanza para el futuro de la nación. Este día es santo para nuestro Señor, no os aflijáis, clamaron.
caminando entre las filas de la multitud y calmando los corazones que latían con fuerza por el temor al castigo. La instrucción era que dejaran de fijarse solo en sus propios fallos y comenzaran a contemplar la bondad de un Dios que, a pesar de todo, los había traído de vuelta a casa. El clímax de aquella histórica mañana se selló con una orden que redefiniría la fortaleza espiritual de Israel. El pueblo debía regresar a casa, comer la mejor comida, beber lo dulce y enviar porciones a quienes no habían preparado nada. La tristeza fue definitivamente reemplazada por un gozo desbordante, basado en una verdadera comprensión de las palabras que les habían enseñado y en la aceptación de la soberanía de un Dios que restaura lo que estaba roto. Esdras proclamó que el gozo del Señor era su fortaleza, estableciendo el principio de que la verdadera estabilidad de un pueblo no reside en sus muros de piedra, sino en el placer de obedecer al Creador. La fiesta que siguió no fue una celebración vacía, sino un acto consciente de adoración, donde la justicia social y la gratitud divina se unieron plenamente. La narración de Esdras termina con un pueblo purificado y fortificado, demostrando que cuando el alma es reconstruida por la palabra, la ciudad se vuelve inquebrantable bajo la mirada del Todopoderoso.